Buenos días, queridos hermanos. Realmente es lindo poder reunirnos una vez más, tenerlos un domingo más acá. Eh, Vamos a comenzar este tiempo dándole gracias al Señor por el tiempo que nos permite compartir. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo alabándote en comunión con nuestros hermanos y también un tiempo para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, que, Padre amado, tú abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento y, Señor, que podamos aprender más de ti y podamos ponerlo en práctica. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Saben, hace más o menos, bueno, exactamente 11 años, perdón, un día como hoy, un domingo, pregunté desde el púlpito de este mismo púlpito, ¿qué es lo que celebramos hoy? Y me acuerdo que una hermana dijo Halloween, ¿no? Y claro, eh, fue motivo de risas como ahora, ¿no? Tal vez en algunos casos eran risas un poco nerviosas, porque, bueno, estamos muy acostumbrados a lo que sucede a nuestro alrededor. Y tal vez eso es lo primero que puede venir a nuestra mente cuando vemos tantas cosas, ¿no? Que estaban sucediendo. Pero saben, para el mundo cristiano protestante, es decir, para nosotros que somos la iglesia evangélica, el 31 de octubre es importante porque es recordado como el día de la Reforma. Dice la historia que en la víspera de Todos Santos, un monje agustino que se llamaba Martín Lutero clavó 95 tesis en un tablero que estaba en la puerta de la iglesia del palacio de la ciudad de Wittenberg. Ahora, el afán de Lutero no era provocar a la iglesia católico romana, sino más bien era discutir las reformas que se debían dar en la iglesia que se había alejado mucho de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué la iglesia estaba en esa situación? ¿Por qué había la necesidad de reformar cosas en la iglesia? Saben, desde un principio, luego de la caída, y a través de toda la historia de la humanidad, hay una constante necesidad de una reforma. Luego de que el pecado entrara en el mundo, la humanidad dejó de considerar a Dios. Cada uno de los hombres, cada una de las mujeres, cada persona en el mundo nace alejada de Dios. Y la verdad es que si nosotros nos examinamos y vemos cómo somos egoístas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra mente, busca hacer nuestra voluntad y muchas veces no busca hacer la voluntad de Dios. Cuando vamos por el libro de Génesis, llegamos al capítulo 6, el versículo 5, dice que Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón eran de continuo al mal. Y el versículo 6 dice que el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Saben, el corazón del hombre estaba y el corazón del hombre está actualmente completamente apartado de Dios. Entonces vemos que el Señor en ese momento, en Génesis 6, decidió arrasar con la humanidad y con todo el ganado y los reptiles y las aves del cielo. Es decir, decidió destruir todo lo que había creado. Pero en todo eso hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová y ese fue Noé. Y conocemos la historia, ¿no? Conocemos la historia de Noé. Si nunca hubiéramos venido a una iglesia, igual lo hubiéramos conocido. No es una historia que se conoce en todo lugar.
El Señor arrasó con todo. Y como había dicho, solo dejó a la familia de Noé, 8 personas que entraron en un arca, habían una pareja de cada animalito que conocemos aquí en la tierra, y bueno, todo se salvó. Ahora, pese a que el Señor había restaurado la tierra, pese a que había borrado todo lo que había, pese a que hubo un reinicio, el pecado seguiría presente. En Génesis 11, la humanidad estaba nuevamente viviendo de una forma egoísta. Porque dice el relato que decidieron edificar una ciudad, que era la ciudad de Babel, y una torre muy alta. Y ellos dijeron, hagámonos un nombre, queremos ser reconocidos, querían obtener renombre. Y entonces el Señor tuvo que actuar nuevamente y confundió su lenguaje y dispersó a las personas. Y saben, podríamos seguir así una y otra vez con diferentes historias de la Biblia y también diferentes historias de toda la humanidad, donde el hombre una y otra vez está mostrando su egoísmo, su egocentrismo, donde él quiere obtener el reconocimiento. Pero lo que vemos en todo esto es que el hombre requiere una transformación. El hombre requiere una reforma en sus corazones. El Señor tendría que obrar una y otra vez en la humanidad. Y bueno, el Señor obró en personas específicas como en Noé. También, el Señor obró en Abraham, el Señor obró en Isaac, obró en Jacob, pero también obró en grupos de personas. Hizo a la familia de Jacob, a Israel, su pueblo. Ellos tuvieron la oportunidad de gozarse en la provisión del Señor, pero una y otra vez mostraron la necesidad que tenía que haber una transformación en su corazón, tenía que haber una reforma en lo que ellos estaban haciendo. Y así pasó en el tiempo de la peregrinación de los israelitas en el desierto, en el establecimiento de Israel en la tierra que el Señor les había prometido, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, en el cautiverio en Babilonia, en el regreso a Jerusalén, y también pasó lo mismo en los tiempos de Jesús y en el establecimiento de la iglesia en Hechos, y a través de toda la historia, llegando hasta nuestros días. Saben, el hombre requiere una transformación. Lo que pasó en el tiempo de Lutero fue algo que el Señor obró una y otra vez a través del tiempo. Años antes, años después, el Señor estaba obrando en su iglesia para poner en el corazón de los siervos de Dios la necesidad de una transformación, la necesidad de una reforma. Y es que hay un problema central que viene desde la caída. Y ese problema es el pecado. El pecado que ha arruinado a toda la creación, incluidos nosotros. Y entonces el hombre tiene la tendencia de alejarse del Señor y de alejarse de su palabra. Y vivimos en esa tensión constantemente. Tal vez como cristianos estamos queriendo acercarnos al Señor, pero de pronto vienen nuestros deseos y quisiéramos alejarnos. Quisiéramos que el Señor nos dé tal vez nuestro espacio. Por eso hay una necesidad continua de una reforma, de una transformación profunda, pero no solo como un hecho, no solo como agarrar y clavar unas tesis en el tablero de una iglesia, sino también como un proceso, algo que vaya pasando a través del tiempo.
sabiendo además que al final de todas las cosas, el Señor obrará una transformación definitiva y total que va a durar para siempre. Y la palabra nos habla de la salvación en ese sentido. Y vamos a ver en esta mañana lo que el Señor tiene para decirnos acerca de la salvación. Y vamos a ver cómo debe ser esa reforma, esa transformación en nuestra vida. ¿Ya? Y les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Y Pablo está escribiendo aquí a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso y les dice lo siguiente: en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo debe ser esa reforma, esa transformación en nuestra vida? Y vamos a ver lo que está ahí en el bosquejo que les han dado. Y primero debe haber una transformación, es decir, debe haber una reforma como un hecho. Lo segundo es que debe haber una transformación, debe haber una reforma como un proceso. Y lo tercero es que habrá una transformación, habrá una reforma final para nosotros. Entonces, vamos al primer punto. Debe haber una transformación, debe haber una reforma que sea un acto, que sea un hecho. Pablo comienza diciéndoles a los efesios, ¿no? Describiéndoles la condición en la que estaban antes de conocer a Cristo. Y saben, esa es la misma condición en la que estamos como humanidad si el Señor no interviene. Sin el Señor estamos muertos espiritualmente. Estamos andando en la corriente del mundo. Y, ¿por qué no decirlo? Como hijos del diablo. Como hijos de ese príncipe del aire. Viviendo en desobediencia a Dios. Esa es la condición de toda la humanidad. ¿Saben? Si nosotros nos analizamos, podemos ver que obedecemos a nuestros propios deseos, conforme a nuestros pensamientos. Siempre estamos tratando de hacer nuestra voluntad. Como dice Pablo, vivimos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Hacemos lo que todos hacen. Es decir, vivimos entre ellos, somos parte de ellos, somos parte del mundo. Ahora, en esa condición en la que está toda la humanidad,
y como dice también Pablo, por naturaleza. Es decir, nacemos en esa condición. En esa condición merecemos recibir la ira de Dios. Nadie puede escapar por sí mismo de la ira del Señor. No tenemos la capacidad. ¿Cómo podríamos escapar de la ira de Dios? Nosotros somos parte de su creación. Él es el Dios creador de todo. ¿Cómo podríamos huir de la ira de Dios? Nadie puede escapar de él. Ahora, en esa condición estamos condenados a recibir el castigo. Y según lo que la palabra dice, ese castigo es la muerte. Y saben, no hay forma en la que nosotros podamos salir solos de esa situación. ¿Por qué? Porque somos culpables. Y creo que verdaderamente nos vemos culpables, ¿o no? O alguien puede decir aquí en esta mañana que no, que nunca ha pecado. No, todos nos vemos como somos. Estamos embarrados en nuestro pecado. Y la evidencia contra nosotros es contundente. Entonces, merecemos recibir la paga por nuestro pecado. Por eso es necesaria una transformación. Por eso hay la necesidad de ser transformados. Algo tiene que suceder para que haya esa reforma radical en nuestro ser. Por eso el versículo 4 dice que Dios, quien es rico en su misericordia, a causa del amor con que nos amó, tomó la iniciativa. Pese a que nosotros estábamos muertos en nuestro pecado, pese a estar embarrados por completo, aún en la triste condición en la que nos encontramos, dice que Él nos ofrece vida juntamente con Cristo. Él nos ofreció salvación. Él ha puesto su salvación delante de nosotros por gracia. Es decir, por un favor inmerecido. Nosotros no merecíamos recibir la salvación. La salvación que Él nos ofrece no es algo que nosotros estábamos tal vez buscando o que el Señor nos debía. Y saben, ese acto por el cual el Señor nos salva, ese acto por el que el Señor nos da vida, se llama justificación. Justificación. La justificación es ese acto por el cual el Señor nos declara no culpables. Pero ahora, ¿cómo es que nos declara no culpables? Es porque Jesús tomó nuestro lugar. Recibimos la salvación porque Jesús tomó nuestro lugar por su justicia. La justificación es el acto por el que nosotros somos declarados justos. No por nosotros, sino por Jesús. Y ahí comienza nuestra transformación. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Ahora, como dice el versículo 8, no es una fe que decimos, no, es que yo desde chiquitito buscaba al Señor. Es que yo siempre estaba con el Señor. No, dice la palabra en el pasaje que hemos leído, que esa fe no es algo que ha nacido de nosotros, no es algo que se haya generado en nuestro interior, sino es un don, es un regalo de Dios. Dios es quien obra en nosotros para que nosotros podamos creer en Él. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada por su condición. Si tenemos a una persona en un ataúd, no puede decir, por favor, sáqueme de aquí. Está muerto. Necesitaría una intervención sobrenatural para poder salir. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros espiritualmente. Nos ha revivido, nos ha resucitado. Nosotros estábamos metidos en nuestro corazón y en esa mente corrompida.
Vivíamos en nuestras pasiones, haciendo nuestra voluntad. Nuestro corazón y nuestra mente nos estaban llevando directo a la muerte eterna. No había forma que en esa condición en la que estábamos pueda nacer algo de nosotros. Y saben, por eso la salvación es por gracia. Es algo que viene de Dios. Por eso la fe no nace de nosotros. Tiene que ser un regalo de Dios. Entonces recibimos la justificación por medio de Jesús, porque Él recibió el castigo que nosotros debíamos recibir. Él murió por nuestros pecados. Y saben, lo más hermoso de todo es que cuando vemos la justificación, podemos decir que esa salvación es la salvación que nos libra de la culpa del pecado. Es decir, somos salvos de la culpa del pecado cuando el Señor nos justifica. Cuando le decimos, Señor, reconozco que soy pecador y quiero recibirte en mi corazón. Él nos justifica y somos salvos de la culpa del pecado. Pero saben, no queda ahí, porque somos justificados, porque la justicia perfecta de Dios nos es imputada. Entonces Dios Padre nos mira a través de Jesús. No está mirando nuestra justicia, sino está mirando la justicia de Jesús. La vida perfecta que llevó Jesús, esa su justicia es imputada a nosotros y por eso somos declarados justos. Si no, solo seríamos declarados no pecadores. Jesús pagó el precio por nuestro pecado, pero a la vez nos imputó su justicia. Ahora, a través de toda la historia de la humanidad, siempre se ha ido presentando un problema. Porque luego de una o dos generaciones de personas que tienen un encuentro personal con el Señor, luego que ellos se han dado cuenta de su condición y reciben la salvación por medio de Jesús, luego de esas una o dos generaciones, es muy probable que se establezca una religión para las siguientes generaciones, si es que no permanecen firmes en la palabra y entonces comienzan a torcer el mensaje del Evangelio. Y saben que puede ser que el Señor ha transformado a los padres. Puede ser que el Señor me ha transformado a mí. Pero posiblemente ya no sea Dios el Dios personal de los hijos. Los hijos ven a Dios como al Dios de sus padres. ¿Por qué eres cristiano? Es que mi papá era cristiano. Es que vamos a la iglesia. Pero no están viendo a Dios de una forma personal. No tienen una relación íntima con ese Dios transformador. Tienen una relación con el Dios de su padre, con el Dios de su madre. No tienen esa relación con ese Dios que quiere hacer esa reforma radical en su corazón. Y entonces los hijos son cristianos porque los padres son cristianos o porque sus abuelos eran cristianos. Jacob era una persona temerosa de Dios. Tuvo un encuentro personal con Dios. Estuvo luchando toda la noche con el ángel de Jehová. ¿Cómo eran sus hijos? Personas que no temían a Dios. El Señor tuvo que obrar de forma personal en la vida de sus hijos. Ellos estaban enfocados en sus cosas y veían a Jehová como el Dios de su padre, como el Dios de Jacob.
Y eso pasó con muchos una y otra vez. No sé si recuerdan, pero hace poco tiempo hemos terminado de estudiar la primera carta de Juan. Y en esa carta vimos que estaba dirigida a muchas personas que ya no eran testigos oculares de todo lo que Jesús hizo. Eran personas que habían escuchado de alguien que había escuchado de alguien el Evangelio. Y era muy posible que esas personas que estaban escuchando a Juan eran cristianos que vivían una cultura cristiana, más que una relación personal con el Señor. Hermanos, de ahí entonces viene una necesidad de la reforma. Necesitamos una reforma en nuestros hogares, porque nuestros hijos tienen que conocer a ese Dios íntimo y personal. Tienen que tener una relación personal con Cristo. Nuestros hijos o las personas que están escuchando la predicación del Evangelio tienen que entender que la justificación no viene por seguir un conjunto de reglas, sino que viene por la gracia de Dios. Ese Dios que envió a Jesús para reconciliarnos con Él, para que podamos tener una relación íntima y personal. Saben, la reforma va a partir de predicar el verdadero evangelio de salvación, para que las personas puedan escuchar del amor de Dios y puedan escuchar de la gracia de Dios. Esa reforma va a venir por predicar de una forma fiel la palabra de Dios. Pero saben, una vez que hemos sido justificados, ¿cómo debería continuar esa transformación? ¿Cómo debería continuar esa reforma en nosotros? Y la palabra dice que esa transformación debe continuar como un proceso, que es el punto 2 en sus bosquejos. El versículo 10 del pasaje que hemos leído de Efesios 2 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero, somos hechura de Dios. Es decir, el Señor nos ha hecho de nuevo en Cristo Jesús. Nos ha hecho nuevas criaturas, en las palabras de Pablo a los Corintios, en 2 Corintios. Ahora, nos ha hecho nuevas criaturas con un propósito. Y ese propósito es que hagamos las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el Señor quiere que esa transformación sea constante, continua, progresiva, permanente. Un proceso por el cual vamos a ir dejando de lado el andar en nuestras pasiones, en las pasiones de nuestra carne y de nuestra mente, en la que vamos a dejar de hacer nuestra propia voluntad, sino que vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. Esas buenas obras que el Señor ha preparado desde el principio para que nosotros las hagamos, que están escritas en su palabra, que son la voluntad de Dios revelada a nosotros. Y hermanos, el Señor no solo nos ha hecho nacer de nuevo. No deberíamos estar felices con ser justificados. El Señor quiere ir transformándonos. Esa es la santificación. Es la segunda parte de la gran salvación que el Señor nos ha presentado. Él nos ha justificado y nos quiere santificar. El Señor obra su salvación en nosotros, transformando nuestras vidas,
sacando los patrones de pecado que tenemos, poniendo en nosotros el querer y el hacer su voluntad, como dice Pablo en Filipenses 2. Ahora que estamos justificados, ya no somos condenados. El Señor va transformándonos hacia la imagen de Cristo. En esta misma carta, en Efesios, en el capítulo 4, los versículos del 11 al 16, Pablo dice que el Señor ha establecido su iglesia. Ha establecido esta familia espiritual. ¿Para qué? Para, dice, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, el Señor ha puesto una iglesia, en la iglesia ha puesto pastores. Y la iglesia está para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la meta es que nosotros lleguemos a la unidad de la fe, a que conozcamos plenamente al Hijo de Dios, a que seamos personas maduras que estén a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y a partir del versículo 14 dice, para que no seamos como esos niños que son sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina. Por personas que están usando el error para llevarnos a pecar. Y que más bien, hablando la verdad, la palabra en amor, vamos a ir creciendo en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que somos un cuerpo bien cohesionado, un cuerpo bien ajustado, que va creciendo de acuerdo a la actividad que produce cada miembro en el cuerpo, para que el cuerpo vaya creciendo cada vez más en amor. Saben, el Señor estableció su iglesia y puso un liderazgo. Y eso lo ha hecho para que nosotros seamos capacitados, para que nosotros crezcamos. El Señor quiere santificarnos. Quiere capacitarnos para que trabajemos en la edificación de la iglesia de tal forma que todos lleguemos a ser uno en lo que creemos y al conocimiento profundo de quién es Jesús. El Señor nos quiere santificar para que nosotros alcancemos madurez. Pero la madurez de Cristo. Nuestra meta es que sigamos la verdad en amor y crezcamos hacia la imagen de nuestro Señor Jesús. Pero saben, además el pasaje en Efesios 4 dice que la meta de la santificación es que crezcamos en conjunto, que crezcamos como un cuerpo. Dice que el Señor obra para que sea un cuerpo bien cohesionado, que está creciendo, que se está edificando, que está viviendo en amor. Un cuerpo que está en actividad. Y saben, lo hermoso de todo es que el Señor, a través de la santificación, nos salva del poder del pecado. Como dijimos, la justificación nos salva de la culpa del pecado. Obtenemos el perdón de nuestro pecado. En la santificación, el Señor nos da la victoria sobre el pecado. A medida que vamos madurando, a medida que vamos creciendo en el Señor, tenemos más victorias sobre el pecado. El pecado ya no es nuestro Señor. Ya no estamos esclavos del pecado. Por eso dice que ya no somos esos niños fluctuantes que son llevados de un lado para el otro con cualquier cosa que nos digan. No somos engañados con falsas enseñanzas que tratan de llevarnos a errar, a pecar.
No estamos siendo influenciados por lo que el mundo dice. Pero nuevamente, como en el anterior caso, si nosotros no permanecemos en la palabra, pronto nos desviamos y comenzamos a cambiar las cosas. Por eso necesitamos examinarnos continuamente. Pablo en 2 Corintios 13 dice que deberíamos examinarnos continuamente. Necesitamos evaluar si estamos andando en la voluntad del Señor. Porque cuando nos descuidamos, comenzamos a acomodarnos y a sentirnos cómodos en lo que estamos viviendo. Y entonces las cosas van cambiando y pronto comenzamos a vivir en nuestras propias pasiones, de nuestro corazón y de nuestra mente. Y comenzamos a vivir en nuestras fuerzas y ya no estamos viviendo en el Señor. Nuevamente eso es lo que pasó una y otra vez a través de toda la palabra de Dios y de toda la historia de la humanidad. Y por eso surgió la necesidad de una reforma, de una transformación, de una reforma profunda que cambie la situación. Por eso Lutero decía, es necesaria una reforma. Y saben, como individuos, pero también como iglesia, necesitamos permanecer y perseverar en el Señor y en su palabra. Pablo les dice a los Gálatas que ellos comenzaron en la fe, pero terminaron en las obras. En una religión que los llevaba a darse gloria a ellos y no a Dios. Y saben, es muy fácil que caigamos en eso. Que hayamos comenzado confiando en Dios, pero luego pensamos que lo demás lo tenemos que hacer nosotros. Que la santificación ya depende de nosotros. Y obviamente nosotros tenemos que ponernos a los pies del Señor, pero es el Señor quien va a ir transformándonos a través de su palabra. ¿Saben? En el tiempo de Lutero pasó esto. Y lo peor de todo es que algunas personas comenzaron a hacer de la fe una forma de enriquecerse. Entonces torcieron la verdad y a nombre del Señor pusieron sus propias ideas como la verdad de Dios. Y comenzaron a vender indulgencias. Y comenzaron a hacer un montón de cosas. Y el Papa tenía la voz final de absolutamente todo. Y entonces Lutero comenzó a oponerse a todo eso porque no estaba en la Biblia. Y el Señor tuvo que obrar a través de uno de sus hijos. Saben, por todo lo anterior, el Señor tiene que sacudir los cimientos de la iglesia. La iglesia necesita constantemente una reforma. Necesitamos que el Señor obre para que estemos verdaderamente en su voluntad. Y el Señor obró una y otra vez en su pueblo, en el pueblo de Israel. Y también siguió obrando en su pueblo, en la iglesia. Y saben, el Señor nos quiere transformar. Quiere hacernos cada vez más parecidos a Jesús. Él nos ha justificado. Él nos está santificando. Y por último, Él nos glorificará. Habrá una transformación, habrá una reforma final. Dicen los versículos 6 y 7, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. ¿Saben que por las obras de Cristo, por la obra de Cristo, nosotros ya podemos disfrutar
de lo que viene a futuro. Yo me ponía a pensar cuando dice que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. No, ahora estamos sentados aquí en nuestra silla, ¿no? En la iglesia. No estamos sentados en los lugares celestiales. Pero saben, la salvación del Señor es tan segura, ¿no? Y es como, no sé, un boleto de concierto, ¿ya? Vamos a poner. Un boleto en el que yo me he comprado y me han dado mi taquillita y dice 2A o 2B, ¿no? O 5C. Yo tengo ya mi boleto, ya tengo mi taquilla. Y yo ya me puedo ver sentado en ese concierto. Es decir, tenemos la certeza de que el Señor un día nos va a tener sentados al lado de nuestro Señor Jesús. Esa es la glorificación. Podemos ya estar disfrutando de que vamos a estar en su presencia. Un día el Señor va a hacer esa transformación, una reforma final en nosotros. Esa es la glorificación. El Señor va a terminar su obra en nosotros, dándonos un cuerpo glorificado y mentes y corazones transformados para vivir en su presencia por la eternidad. Me gusta lo que Pablo les escribe a los filipenses en el capítulo 3, los versículos 20 a 21, y dice así: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. ¿Saben? Es hermoso pensar que el Señor comenzó su obra a través de la justificación, continúa su obra a través de la santificación y concluirá su obra a través de la glorificación. Por medio de la justificación hemos dicho que el Señor nos salvó de la culpa del pecado. Por medio de la santificación el Señor nos salva del poder del pecado. En la glorificación, el Señor nos salvará de la presencia del pecado. Qué hermoso saber que un día llegará en el que no habrá más pecado. La promesa de nuestro Señor es que en un futuro, esa necesidad que tenemos actualmente de una transformación, de una reforma, se acabará. El Señor concluirá su obra glorificándonos. No habrá más necesidad de transformación. Nos hará, dice, a semejanza del Señor Jesús, para que tengamos la misma forma de su cuerpo de gloria. Ya no habrá más pecado. Estaremos libres de su presencia. Estaremos en esa nueva creación donde no habrá espacio para la enfermedad, tampoco para las lágrimas, ni para el dolor. La muerte ya no estará presente y viviremos en la presencia del Señor por la eternidad. Ahora, saben, creo que esta parte de nuestra salvación es en la que menos pensamos y en la que más deberíamos pensar. Porque tal vez se nos hace un poco confuso todo lo que dice la Biblia y no entendemos lo que realmente va a suceder. Y es la duda que tenían muchos hermanos. Por eso Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice lo que iba a pasar. Que las personas que habían muerto en Cristo, cuando llegue el día del Señor, iban a resucitar. Y que después, si nosotros todavía no estábamos muertos, íbamos a ser arrebatados, íbamos a ser transformados para vivir con el Señor por la eternidad. Y saben, esta es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Pero no es una esperanza en los términos del mundo. Cuando el mundo habla de esperanza, está hablando de que
esperan que algo suceda, pero que no saben si realmente va a ser así o no. Saben, cuando hablamos de nuestra esperanza en el Señor, nos referimos a una certeza de que el Señor hará lo que Él ha dicho. Tenemos por cierto que lo que Él dijo que va a hacer, va a suceder. Por eso estas palabras de Pablo son de ánimo. Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, tenemos la certeza de que Dios levantará con Él a todos los que murieron creyendo en Jesús. Y como dice el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4, por la palabra del Señor, en su segunda venida, Él descenderá del cielo y resucitará primero a los que murieron en Cristo, y a los que aún estemos vivos, entonces seremos transformados y seremos llevados por Él para vivir con Él por siempre. ¿Saben? Esa verdad futura es la que tendría que confortar nuestros corazones. Y confortar nuestros corazones en este tiempo de tanto dolor, en este tiempo de tanta incertidumbre. Porque saben, tenemos la promesa del Señor de que un día vamos a estar con Él y va a ser por la eternidad. Las palabras de esa promesa nos mantienen firmes en el camino al que el Señor nos ha llamado. Por eso tenemos el deseo de ser santificados. Y por eso podemos darle gracias por haber sido justificados. La verdad de una transformación final debe confortarnos y llenar nuestros corazones. El Señor nos dio su salvación. Un día obró en nosotros justificándonos. Ahora está obrando en nosotros santificándonos. Y tenemos la promesa, que un día Él obrará de nuevo glorificándonos. Y la pregunta ahora para nosotros es, ¿podemos ver esa obra transformadora? ¿Esa reforma en nuestras vidas? ¿Realmente podemos verla? ¿Podemos ver que el Señor nos ha llamado, que nos ha justificado? ¿Podemos ver que el Señor nos está santificando? ¿Podríamos decir que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios? ¿Nos dio el Señor esa fe que nos ha permitido creer para ser salvados de la culpa del pecado? Creo que las respuestas a estas preguntas son sumamente importantes. Y tal vez son las más importantes para nuestra vida, porque determinan si es que somos hijos de Dios o aún seguimos viviendo como hijos de ira. Saben, mi deseo es que el Señor haya obrado con salvación en nuestras vidas para justificación. Y si no es así, tal vez es hoy el día en el que el Señor te está llamando y te está diciendo, necesitas ser justificado, necesitas ser salvo. Ahora, si ya has sido justificado, si hemos sido justificados, vemos que el Señor nos está santificando. Podemos ver en nuestra vida que el Señor está obrando como individuos y también como parte de su iglesia. Y entonces estamos madurando hacia la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesús. Vemos cómo el Señor está obrando en nosotros para que vivamos en victoria sobre el pecado. O tal vez hemos sido justificados y nos sentimos felices. Y creo que muchos de nosotros tal vez necesitamos una verdadera reforma en este aspecto de nuestra salvación.
porque es posible que estemos cómodos en la situación en la que nos sentimos felices, porque ya no nos vamos a ir al infierno, porque estamos justificados. Y pensamos que, bueno, un poco más adelante va a haber tiempo para nuestra santificación. Pero saben, el Señor no quiere detenerse. El Señor quiere continuar con lo que ha comenzado. El Señor quiere estar en ese proceso. Quiere seguir obrando en nuestra salvación a través de la santificación. Entonces pidámosle que produzca en nosotros ese querer y ese hacer para ir creciendo en el Señor. Involucrémonos con nuestros hermanos. Tenemos ministerios para todos, con varones, con mujeres, con jóvenes, con juveniles, con niños, con mujeres solas. Tenemos grupos de estudio bíblico en la semana. El Señor ha provisto la forma en la que podemos ir conociendo más de su palabra. Tomemos un tiempo para leer la Biblia cada día, un tiempo para orar. Y por último, hermanos, creo que hay un gran llamado a vivir con nuestra mirada puesta en aquel día, en el que nuestra salvación será completamente consumada, donde podremos disfrutar de la presencia de nuestro Señor y finalmente ser libres de la presencia del pecado. ¿Saben? Cuando nuestra mirada está puesta en ese día, nuestra perspectiva de la vida como hijos del Señor cambia de una forma radical. Porque nuestra meta no es lo que viene un poco más adelante. Nuestra mirada está puesta en la eternidad. Nuestra esperanza está puesta en la vida eterna que Él nos dio a través de nuestro Señor Jesús.